de los jóvenes, amén. Traigo una información antes de leerla. Quiero que sepan, hermanos, que Dios no fue Dios en mi juventud, hermanos. ¿Están aquí conmigo? No me acordé de Él en mi juventud, hermanos. Y hoy, como dice su palabra en Eclesiastés 12:1, no tengo contentamiento en los años de mi juventud. Y yo creo fielmente en el Señor, que es lo que Él no quiere que le pase a nuestros jóvenes. Amén. El primer tema lo di entre semana, se llama Mejor con vara. El segundo fue hace un mes. ¿Y alguien se acuerda cómo se llamaba? No consientas. Amén. Eso es de lo que les hablo, hermanos. ¿Cómo podemos vivir en nuestro yo y no darnos cuenta de lo que está pasando alrededor nuestro? Amén. No crea que porque nuestros jóvenes están aquí no está difícil. Amén. Yo creo fielmente que es la preocupación del Padre. A pesar de que yo no me acordé de Dios en los días de mi juventud, hoy comprendo que Él me ama y que Él me amó, hermano, porque si no, no estuviera yo aquí. Y hay jóvenes que están sentados en este lugar y que piensan que Dios no les ama, hermano. Así de difícil está la situación. Pero antes de continuar, porque le voy a dar prioridad, como siempre, a la palabra del Señor. Son varios versículos, me quiero ir rápido. Quiero leerles una información y a los que vea dormido les voy a preguntar. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Según el INEGI, ¿todos saben qué es el INEGI, hermanos? ¿Qué es? Amén. Dice el INEGI, lo traje, dije, pues por las dudas, ¿verdad? Porque siempre pasa. INEGI, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, organismo público autónomo encargado de medir, organizar y difundir información oficial sobre el territorio, los recursos, la población y la economía de México. ¿Qué es el INEGI? No todo, resumen, hermano, resumen. El encargado de darnos cifras de lo que está pasando en México. No estamos hablando de otros lugares, estamos hablando de México. Entonces vamos a empezar con las estadísticas. 92,000 adolescentes de la iglesia, no. Amén. 92,000 adolescentes de entre 10 y 17 años son madres en México. De entre los 10 y 17. En nuestro país hay 92,000 adolescentes de entre 10 y 17 años que ya son madres. La INEGI lo considera como una emergencia sanitaria, es una emergencia. No sé si los del INEGI sean cristianos, pero están más preocupados que nosotros. Lo consideran una emergencia que los adolescentes de entre 10 y 17 años sean madres. ¿Y qué creen? Que México tiene el primer lugar de todas las naciones. México tenemos el primer lugar en adolescentes de 10 a 17 años embarazadas. A su nombre. Segunda cifra. Dejen ver quién está durmiendo. 73,050 adolescentes. ¿Cuántos, hermanos? 73,050 adolescentes están en cárceles. Igual son de la misma edad. No le puse edad, pero están en las cárceles, son adolescentes. Como en México el INEGI considera adolescentes de 10 a 17 años. Y los principales delitos por los que están son estos. El primer lugar es el homicidio con lesiones, la ira en los jóvenes. ¿Qué dice Eclesiastés 11? ¿Se me olvidó el versículo?
9. ¿Qué dice? Deja la ira y deja el enojo. O sea, el INEGI se acaba de dar cuenta, pero el Señor Jesucristo nos los dejó escritos desde hace más de 2000 años, hermano. El segundo lugar, por los que están en las cárceles, es robo. Tercer lugar, amenazas. Cuarto lugar, abuso sexual. Y en el quinto lugar tenemos el narcomenudeo. Estamos hablando de niños de 10 a 17 años, niñas también con ese problema. En la casa, no está pasando lejos, estamos hablando de nuestra nación. Al lado había una vecinita de 13 años que dio a luz un bebé. Y luego ahí en la calle hay un niño como de 12 años aproximadamente fumando marihuana y es un hombrezazo ahí en la calle, hermanos. No sé si nada más en mi colonia pase, ¿verdad? A su nombre. Vámonos rápido con los números. Ya hablamos de, ahora, 3,447. Uy, perdón, hermanos. Ahí voy otra vez. 347,000 adolescentes consumen toda clase de droga. ¿Cuántos, hermanos? 347,000 chavos, chavas, de la edad que usted quiera ver, consumen droga. Hace como 15 días o un mes que fuimos a Liberación Alegría, había un jovencito, un niño de 12 años. Yo dije, pues ha de andar aquí ahí de colado, ¿no? Y le dije que, ¿tú también estás internado? Y me dijo que sí, de esa edad, hermanos. Y también el INEGI dice que 836,000 adolescentes están en riesgo por el consumo del alcohol, o sea que se vuelvan alcohólicos. Esos adolescentes de 10 a 17 años que usted ya ve afuera jugando, tomándose una cervecita, sintiéndose los ya adultos, están en riesgo de que en su vejez sean alcohólicos y terminen como muchos que vemos allá afuera, tirados en la calle, hechos del baño, que su familia ya no los quiere. Ese es el riesgo que está corriendo la juventud. A su nombre. No, faltan otros 2 y terminamos. Enfermedades de transmisión sexual. Pero aquí no hay, hermanos, porque aquí no hay fornicarios. A su nombre. Enfermedades de transmisión sexual, sífilis, 15,000 adolescentes. Gonorrea, entre 400 y 700 casos en adolescentes. Porque el INEGI nos detalla otra cifra de los adultos. Estamos hablando de adolescentes. VIH, de 600 a 900 diagnósticos por año, todos estos entre 15 y 19 años. Lo malo, hermanos, es que si nosotros traemos a nuestros hijos a la iglesia, a veces no nos ponen atención y están durmiendo. Pero en la escuela, si les enseñan a usar un condón y preservativos, se están muriendo de la risa. A su nombre. En la escuela te enseñan que un preservativo te guarda de las transmisiones de enfermedades de transmisión sexual. Según la cifra del INEGI, dice que un condón tarda no tiene el 90% y el 98% de guardarte de una enfermedad de transmisión sexual, pero un anticonceptivo no. Amén. Y un preservativo, hermano, no te va a librar del infierno. Si usted lee la Biblia, no dice que los fornicarios van a heredar el reino de los cielos. Todos sabemos que un fornicario es aquel que tiene relaciones sexuales sin estar casado. Y vamos a ver de los abortos. 1 de cada 5 adolescentes de entre 15 a 19
años aborta, una de entre 5 adolescentes, de 15 a 19 años, y dice que en totalidad son 696 abortos al año. A mí la verdad ese número no me cuadra, ni ninguno de los números. Estoy seguro, hermanos, que no está bien, porque no creo que vengan a contar los que tienen ese problema de adicciones a Liberación Alegría, o póngale que ahí sí porque es un centro de rehabilitación, pero los que están en la calle y aparte los que lo hacen clandestinamente, pues no creo. En su totalidad dice el INEGI que hay entre 11,000 a 13,000 abortos al año, pero dice que ahí incluye a las personas que desafortunadamente sí quieren tener un bebé y lo pierden. Entonces a mí la verdad se me hace absurdo esa cifra. Y para terminar vamos a un pequeño entre paréntesis entre las jóvenes que abortan. La decisión de no tener un bebé se toma antes de fornicar, no en un quirófano. ¿Está de acuerdo, hermano? La decisión de abortar un bebé se toma antes de fornicar, no en el quirófano, donde lo sacan en pedazos vivo o lo queman en el vientre de una madre. Hubiera querido traer imágenes, pero la verdad a mí se me hicieron muy fuertes y hay niños. Acerca de lo de las enfermedades de transmisión sexual, acerca de cómo es un legrado, de cómo está la juventud hoy en día. En las adicciones se me olvidó poner que está surgiendo un nuevo número, las adicciones a las redes sociales, donde hay niños y niñas enfermas. No hay necesidad de que nos den números, usted puede ver las noticias donde hay padres y madres que les quitan los celulares a sus hijos y los matan, o llenos de ira rompen todo lo que hay en casita. No sé si usted no vea las noticias, hermano. También estamos hablando de los adolescentes de las que son madres, de las 92,000 madres que son adolescentes entre 10 y 17 años, multiplíquelo por 2, hermano, porque hay algunos que no solo son madres, sino que los jóvenes tienen que responder. Y ya son 2 niños cuidando. ¿A quién, hermanos? ¿Sí se me están durmiendo? Última cifra y empezamos con lo que nos debe de importar, hermanos. O sea, no es que eso no nos importe, hermanos. Yo solo quiero con esa información despertar, hermanos, a los padres y despertar a nuestros jóvenes. No podemos vivir, hermanos, nada más en nuestro confort. ¿Sí me entiende, hermanos? La última cifra es de desaparecidos. Ahorita le voy a decir por qué puse esa cifra. Nada más puse la de los adolescentes. No están los adultos, no están los bebés y tampoco están los niños. Estoy hablando de adolescentes desaparecidos. Son de 12 a 17 años. Ahí subió la edad. Son 14,483 desaparecidos en México. Pero usted vaya y dígale a esas madres buscadoras que si es esa cifra y se van a reír de usted o de mí si les hago esta pregunta. Porque les hacen falta no solo un hijo, a veces hay hasta 2 hijos que les hace falta en casa. ¿Por qué leímos Proverbios 3 y 4? Lo voy a volver a leer, pero se los voy a leer en una versión actual. Dice así: yo también fui niño. A ver, diga conmigo los grandes, los jóvenes, no, yo también fui niño. Yo también fui niño. Dice, tuve un padre y una madre. Desafortunadamente, a algunos nos falta uno
o afortunadamente algunos todavía tienen a los dos. Amén. Dice, yo también fui niño, tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Y en la versión que usted leyó dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. O sea, nosotros cuando éramos bebés, hermanos, así como presentaron ahorita a Owen Samuel, es delicado. Sus padres tienen cuidado de él. Hicieron un compromiso de instruirlos en el camino del Señor. Y les van a dar cuentas al Señor por ese bebé. A su nombre. Dice el 4, mi padre me dio este consejo, en la versión que estoy leyendo. Mi padre me dio este consejo, grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando. Así tendrás larga vida. ¿A cuántos no nos aconsejaron nuestros padres en nuestra juventud, hermanos? ¿Hicimos caso? Muchos no hicimos caso, hermanos. Muchos sufrimos por nuestras propias decisiones, no porque no hubiera algún consejo. Porque nuestros padres pudieron haber vivido en ignorancia, pero nos amaron, nos trataron con ternura y nos hablaron. Amén. Por eso ahora nosotros los viejos les hablamos a los jóvenes. Ustedes tienen sus padres aquí. Y sus padres, permítame un momento. Es que tengo todos, hermanos. ¿Dónde me quedé? Y sus padres, cuando ustedes eran niños, también los trataron con ternura. Y ahora que son grandes, los aconsejan. ¿Los aconsejan, sí o no, hermanos? Hijo, pórtate bien. Hijo, no llegues tarde a casa, porque desaparecen muchos. Hijo, tú, aunque te digan que te pegan, por eso no quieres tomar, sí me pegan. Prefiero que me digan niñita, porque así les dicen, y no volverme un alcohólico. A su nombre. Hija, no te vayas a solas con ese joven. Mira, yo le digo a mis hijas, hermanos, o les decía de niñas, o sea, no se van a ir al infierno por tener un novio, pero a una edad correcta. Yo no dejé tener novio a mis hijas antes de los, bueno, sí, Abby se me escapó a los 18, antes de los 18, pero más chicas no, hermanos. Y si lo hicieron fue por travesura, no porque nosotros lo consintiéramos. A su nombre, ¿quién vive, hermanos? Entonces, ahora los jóvenes, sus papás los aburren. Con hijo vamos a la iglesia. Hijo, vean los cultos de jóvenes. Mira, hijo, ¿cómo decía? No consientas, hermano. Júntate con sabio y sabio serás. Júntate con necio y serás quebrantado. ¿Qué más decía, hermanos? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No consientas, hijo, cuando te inviten a hacer lo malo, no lo consientas, porque están poniendo acechanza a tu propia alma. Te están llevando al infierno. Tú le estás poniendo red a tu propia sangre cuando le haces caso a esas amistades que no te convienen. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Entonces, esos padres en los que hoy nos convertimos, los aburridos, los que les decimos, hijo, va a haber ayunos, hijo, vamos a orar, o los que tratan de poner el ejemplo, hermanos, ahora somos los malos. Vaya a preguntarle a esos adolescentes que están en la casa hogar, hermanos, ¿qué les hicieron sus papás? A ver si los que están aquí sentados son malos con ustedes. Ayer nos comentaba el pastor que el encargado de allá le decía que muchos jóvenes, incluso niños de ahí, se quisieron quitar la vida por el abuso que sufrían en sus propios hogares. Pero nosotros somos malos, ¿no, hermanos? Tenemos papás malos o tuvimos papás malos por decir no lleguen tarde. Ni siquiera lo pruebes, hijo.
Yo conozco, hermanos, de la generación de mi hijo Andrés, de su preparatoria, cuando entraron chavos que ahora son adictos, chavos que ya son papás, incluido Andrés. Su primera hija lo tuvo a los 18 años, él está en la cifra del INEGI. También hay chavos, conozco a uno que me da mucha tristeza, que no sé por qué razón, moda, no sé, hermanos. Él es homosexual y en su primera relación sexual le contagiaron el VIH. Ahora ya tiene 27 años el chavo. Están en las estadísticas del INEGI. ¿Usted quiere estar en las estadísticas del INEGI, hermanos? ¿Jóvenes o en el libro de la vida? ¿Qué diferencia, no, hermano? Donde esté tu número, tu nombre, donde esté ahí atento. Entonces, nosotros los grandes, hermanos, fuimos delicados para nuestros padres en su tiempo y hoy ustedes lo son para nosotros. Por eso los cuidamos, porque nosotros sí vemos todo eso y ustedes ahorita no lo alcanzan a ver, hermanos. A su nombre. Por eso ahora, hermanos, este tema se llama papá y mamá. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llamaba el primero, hermanos? Mejor con vara. Mejor con vara, hermanos. El segundo, no consientas, mis hermanos. No consientan nada porque no van a tener un buen final. Hay final dichoso, pero para los justos, no para los que consienten andar con el malvado o el perverso. A su nombre. Bueno, aquí dice la escritura, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Ahora nosotros les decimos a ustedes, nosotros los tratamos a ustedes con ternura, hermanos, jóvenes, y por favor, retengan nuestras razones. Amén. Y si no nos quieren hacer caso, hermanos, ¿qué les puedo decir? Retengan las razones de Dios. Si a nosotros que nos ven, que se supone que nos deben de honrar, no lo hacen, ¿lo van a hacer con quien no lo ven? No creo, mis hermanos. Si yo hubiera sabido todo esto de joven, yo pienso en mi perverso corazón, como dice Jeremías 17:14, a lo mejor no me hubiera portado tan mal. Amén. Pero a lo mejor, hermanos, no. A lo mejor conociendo a Dios hubiera pisoteado su sangre y hubiera tomado por inmunda, no hubiera pisoteado en nombre de mi Señor Jesucristo y hubiera tomado por inmunda su sangre. Eso es lo que hacen los jóvenes que conocen de la palabra del Señor y hacen lo que no le agrada a Dios. Amén. Estos son los consejos que papá y mamá les dan, hermanos. A su nombre. Proverbios 1:8. ¿Ya lo tienen todos? Dice la palabra del Señor en Proverbios 1:8. ¿Cómo dice? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Pero mi papá ni viene, hermana, pero ahí está tu madre de rodillas. Pero mi mamá ni viene, hermana, pero ahí está un Dios de amor que te ha cuidado desde que ni lo respetas. Por no decir desde que todavía ni lo conocías en el vientre de tu madre, Él estaba ahí cuidándote. A su nombre. Si sus padres, hermanos, se están esforzando, jóvenes, por traerlos, valórenlo. A su nombre. Y dice la escritura, dice el Señor, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Cómo dice?
Óyela. No solo se trata de que aprendan en la escuela o aprendan a trabajar, sino que aprendan los consejos que dan los padres. Y luego, ¿qué dice? Y no desprecies la dirección de tu madre. A veces, hermanos, los hijos hacen a las mamás como, es mi mamá. No pasa nada con mi mamá. Hay esos abusos a veces en la familia porque falta la figura paterna. A mí, ¿sabe qué me molesta mucho, hermanos? Que cuando un papá diga algo, un hijo no lo obedezca. Entonces, ¿dónde queda la mamá? Si al papá no lo obedece, ¿dónde queda la mamá? Cuénteme, hermano. A su nombre. Dice la palabra del Señor: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, más si tu padre se esfuerza por enseñarte un buen camino. Y no desprecies la dirección de tu madre. Aquella mujer que se levanta desde temprano, se preocupa por ti, te da de comer, y eso que no estamos contando que el papá se va a 4 o 5 de la mañana para que tú puedas estudiar, puedas tener unos buenos zapatos, algo, hermanos. No se está contando todo eso. Y aún así, hermanos, tienen la soberbia de despreciar los consejos del padre y de menospreciar a la madre. A su nombre. Proverbios 23. Proverbios 23, vamos a darle lectura al 22. Proverbios 23, 22 dice la palabra del Señor: oye a tu padre. Otra vez vuelve a decir, escucha. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Cómo dice, hermano? Oye a tu padre, al que te engendró. Te lo está diciendo por algo, porque él ya pasó, porque él fue delicado en los brazos de su padre y a lo mejor no escuchó los consejos que un día le dio su padre y no quiere que a ti te duela lo mismo que a él le dolió. Oye los consejos de aquel que te engendró. Y dice la Escritura, hermanos, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando tu madre envejeciere, hermanos, pues ya como estoy grande y tengo más fuerzas que mi mamá, ya. No, a mí si mi mamá me dice que no, yo la pongo en su lugar y salgo. ¿Y quieres aparecer en la cifra de los desaparecidos? Si tu papá te está aconsejando no tomar, hermanos, y tú lo haces, al rato vas a aparecer en la cifra de los posibles alcohólicos en un futuro, si es que llega a pasar. Y tú me puedes decir, no, es que yo no tengo ese consejo, pero tienes un Padre en los cielos que te aconseja. Dígame qué joven no tiene una Biblia, hermanos. Dígame qué joven no tiene un Padre en los cielos que les ama, que les habla y que les aconseja, hermanos. O sea, ¿usted cree que, a ver, cuéntenme, jóvenes, ¿ustedes creen que van a llegar al cielo y le van a decir a Dios, mi papá no me dijo, Señor? ¿Ustedes creen que van a llegar así, hermanos? ¿O van a llegar al cielo y le van a decir, mi mamá no me enseñó? Dios no tiene nietos, jóvenes, Dios tiene hijos. La salvación es personal. Tu mamá y tu papá no te van a salvar, hagan bien o hagan mal las cosas. Tú debes de buscar tu salvación y la Escritura dice con temor y con temblor. ¿Cómo es posible que Dios nos ame tanto, hermano, que nos tenga que hablar a estas alturas de todo eso, cuando nosotros ya lo deberíamos de saber? ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a saltarnos al 25 de ese mismo capítulo. Lo que quiere Dios que los hagan los jóvenes. Dice, alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. O sea, Dios nos está diciendo que se alegre tu padre y que se alegre tu madre, la que te dio a luz. ¿Cómo nos vamos a alegrar, hermanos? ¿Verlos triunfar?
que tengan una carrera, que tengan dinero. Ya sí, hermanos, a quien no le daría gusto. Pero a mí no me importaría que mis hijos tuvieran algo, hermanos. Yo lo que quiero es verlos servir a Dios. ¿Ustedes creen que me gusta ver a mi hijo en el mundo, hermanos? No me gusta, hermanos. ¿Ustedes creen que yo me sentía, ay, mi hijo el policía? O sea, no, hermanos. Yo quisiera verlos servir a Dios. Eso me llenaría de orgullo, hermanos. Eso sería mi mayor felicidad. Si mis hijos tienen gloria a Dios, hermanos, y si mis hijos no tienen gloria a Dios, pero que busquen al Señor, hermano. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Si recuerdan el miércoles, hermano, ¿qué les pasa a los impíos, hermanos, a los que están afanados en tener? Van a desaparecer, hermanos. Sus hijos dice que van a tenerle que pedir prestado a los que le robaron y van a tener que pagar lo que sus padres hicieron. Eso nos debería de preocupar. Padres, hay que preocuparnos por nuestros jóvenes. ¿Por qué nos tiene que decir Rubén cada que va a haber culto de jóvenes? Manden a sus jóvenes. O sea, hermanos, esto ni nos los debería de decir. Oseas 4:6, hermanos, uno de los versículos que más me ha dolido de la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, el sacerdocio y el conocimiento de Jehová, yo también desecharé a tus hijos. O sea que me desecha a mí el Señor, está bien. Yo aguanto, soy la mamá, pero que desechen a tus hijos, hermano. Por falta de conocimiento de los padres. ¿Eso está bien, hermanos? ¿Quién vive? Voy a volver a leer el 25, dice, alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. ¿Cómo lo van a lograr, hermanos? Obedeciendo. Fíjese que el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? A ver, fuerte, hermanos, porque no los escuché. En lo que tomo agua. ¿Cómo dice, hermanos? Hónralos. En ninguna parte de la Biblia dice que nos tienen que amar. A lo mejor no les nace amarnos porque hemos sido muy duros con ellos. Que no me amen. Que me honren, hermanos, para que les vaya bien a ellos. Eso dice la palabra del Señor. ¿Por qué hay padres, hermanos, que se quieren el amor, ganar el amor y el respeto de sus hijos? Sí, ándale, hijito, ten tu novia. Ay, sí, hijito, tómate una. Una no es ninguna. Ese es mi hijo, ya está volviendo hombre. ¿Eso está bien, hermano? ¿Está bien que les enseñemos eso a nuestros hijos? No, mis hermanos. Eso no está bien. Si quieren alegrar a su madre y a su padre, hónrenlos, obedézcanlos, ténganlos en alta estima, hermanos. Eso es lo que nosotros queremos. No están obligados a amarnos. Tenemos errores, tenemos fallas, pero sí están obligados a honrarnos. Es un mandamiento, hermanos. A su nombre. Proverbios 6:20. ¿Ya tienen Proverbios 6:20? Dice la palabra del Señor: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. No solo oye. ¿Qué dice también? Guárdalo. Guarda el mandamiento, el mandato que te da tu padre. Y no deseches las enseñanzas de tu madre. No solo está bien aprender a trabajar, a ser una mujer de hogar, tenemos que aprender a hacer comida, lavar y todo eso. Pero también, hermanos, estamos obligados a escudriñar la palabra del Señor. Bueno, no obligados, es de quien quiera, hermanos. Pero a mí el Señor Jesucristo me dice ahí que en ellas tenemos palabras de vida eterna. Si yo no la leo, si yo no la escudriño, no voy a saber ni de qué soy heredero, hermanos. Ni qué puedo tomar, ni qué es lo que el Señor me ha dado. No sabemos, a veces no sabemos ni las promesas que tenemos del Señor, hermanos. A su nombre.
Guarda, dice el Señor, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Mateo 15:4. Y aquí está la confirmación con la palabra del Señor, los que les decía hace rato. En Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó. ¿Cómo dice? O sea, no te está pidiendo de favor. No se equivoque. Ni tampoco nosotros los grandes, hermano. O sea, no nos están pidiendo de favor, nos está mandando. Que mi papá fue malo, que me trató. Sí, hermano. Que yo sufrí, sí, sufriste mucho, sí, pero eso ya pasó. Fíjese, hermano, que lo más triste de todo esto es que lo que uno odió de pequeño a veces se convierte en lo mismo de joven. Ay, es que yo no quería a mi papá por borracho y ahora tú ya andas de borracho. Ay, es que yo no quería a mi mamá porque siempre la vi que ella mandaba en la casa. Y ahora tú eres igual. No le das el lugar a tu esposo. El Señor dice aquí en Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y fíjese lo que dice, hermanos, para terminar. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Cómo dice, hermano? Muera irremisiblemente. En el tema de la vara puse, si no me equivoco, es Deuteronomios 19, donde habla el Señor y dice en su palabra, si tu hijo es borracho y glotón y ya hablaste con él y no te quiere hacer caso, sácalo con los ancianos y dile lo que es tu hijo y sáquenlo afuera de la ciudad y muera apedreado. ¿Creen que hubiera jóvenes hermanos en la iglesia? No me conteste. Usted sabe lo que tiene en su casa. ¿No, hermanos? Aquí en Mateo dice, y el que maldiga a su padre, maldecir es insultarlo, hermanos. Faltarle el respeto a papá y a mamá. Y dice, muera irremisiblemente. Ya no estamos bajo la ley, hermanos. Gracias a Dios. Ahora estamos bajo la gracia, ya no podemos sacar a los hijos y órale, ¿no? Que les echen sus pedradas y ya se acabó ahí el problema, no, hermano. Van a morir irremisiblemente, pero por causa de su pecado, por la vida que llevan, no porque nosotros lo hagamos, hermano. Porque eso es lo que pasa con los hijos, los jóvenes que no honran a papá y a mamá. La mayoría de los chavos dicen, ay, es que yo no tengo, la mayoría de los de la cifra de los que están en las cárceles por robo es por robar, unos por necesidad, por hambre, por los que usted quiera, pero unos porque no les gusta lo que trae. Quieren traer de marca, quieren traer bueno, hermanos. Y nosotros los papás no les damos lo que queremos, les damos lo que podemos, hermano. Y si su papá o su mamá le pueden dar de marca, gloria a Dios, hermano, qué padre. Pero si habemos unos hermanos que por lo menos no los traemos descalzos, deberían de darle gracias a Dios. Fíjese que un tiempo estuvo papá en la cárcel. Estuvo papá en la cárcel, pues se acabó ingresos, ¿no? Se me dejó con un par de zapatos nuevos y puestos y otros ahí usados que eran para las fiestas, para dominguear, decían papá. Se me acaban los que me dejó puestos y empiezo a usar los otros, pero los otros pues eran zapatitos modestos, nada más para dominguear. Así fue de tal grado, hermanos, que el día que me los puse se rompieron. Y bueno, mamá, ya saben, la mamá siempre viendo cómo le hace con uno, me compró unos tenis hermosísimos, mi madre, unos tenis de tela, hermanos, verde agua.
que aborrecía con todo mi corazón. Pero mi madre era la más feliz porque yo no andaba descalza. A la semana se me rompen los tenis y yo, ay Señor, gracias. Yo era la más feliz, hermanos, pues que me los manda a coser mi mamá. Yo le agradezco a mis padres lo poco o lo mucho que me pudieron dar, hermanos. Y saben, hermanos, de joven fui grosera con ellos, pero no en ese aspecto, en lo que me podían dar o en lo que no. Resulta que unos días después viene una vecina y le dice a mamá, ay vecina, no, una que sabía los problemas que tenía. Mire, no le quedan estos zapatitos a mi hija, no, ay gracias, no, yo la más feliz, ¿no? A mí no me importaba que fueran usados, hermano. No me quedaban los zapatos, pues así me los puse, hermanos. Por eso tengo callos en los pies, por ponerme zapatos apretados, con tal de no traer esos tenis. Pero era yo una niña, hermanos. No era una adolescente que dice, ay, zapatos de a 200 pesos. Si tú supieras, hermano, qué esfuerzo hacen a veces los papás para ganarse esa cantidad, créeme que lo agradecerías mucho. A su nombre. Mateo dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. ¿Sabe, hermanos? Mi papá desafortunadamente no fue un buen papá. Mi papá tuvo un problema de alcoholismo y de drogadicción, hermano. Y yo de adolescente, hermanos, llegué a decir, levantar mis ojos al cielo y decir, ¿por qué no se muere? ¿Por qué no nos deja en paz? Golpeaba a mi mamá, nos insultaba. Cuando conocí al Señor, hermanos, ya no alcé mis ojos al cielo, sino que me puse de rodillas y miré al piso y le di gracias a Dios por no haberme escuchado cuando yo decía eso para mi papá. Y aproveché, hermanos, el tiempo que mi papá estuvo conmigo. Llegaba a la casa, conviví, 9 años vivió con mi esposo, con mis hijas y conmigo. Y cuando no llegaba tomadito, hermanos, pues papá era papá y ya el Señor sanó mi corazón, quitó todo eso que sentía, hermanos. Le pedí perdón a mi papá también porque no fui un angelito tampoco, hermanos. A lo mejor sí fue un angelito, pero caído en ese tiempo, porque un buen angelito no era. Y también le causé dolor a mis padres. Cuando conocí de Cristo, lo primero que hice fue pedirles perdón a mis papás, hermanos. Una de las primeras cosas, a los dos, al alcohólico y al drogadicto que no queríamos. Y todos estos 9 años que papá vivió conmigo, hermanos, yo la más feliz. Y cuando llegaba tomadito, hermanos, y que nos insultaba, obvio, le quería pegar al hermano Emilio. Y bueno, hermanos, era un rollazo ahí. Ya cuando se quedaba fuera en la calle, ya eran 2, 3 de la mañana, dormidito papá en la calle, ya salía, hermanos, lo cambiaba porque se ensuciaba mi papá y lo metía a dormir. ¿Qué creen que pasó el día que mi papá ya no estuvo, hermano? Me dolió con todo mi corazón, pero eso que hice, hermanos, me llenó de fortaleza. Mis hermanos no así, hermanos. Mi hermano se está destruyendo igual porque no puede con su conciencia con mi hermano, por lo de mi papá. Mi hermana fue la que más o menos, hermanos, reaccionó y ahora va y está al pendiente de mi mamá. Porque mi papá se fue y me dejó a mi mamá. Y todo me dijo, ahí te la encargo, hija. Y bueno, pues gloria a Dios, no me quedé solita, hermanos. Me dijo, cuidas a tu mamá. Dice, es traviesa, dice, pero cuídamela, hija. Y ni siquiera sabíamos lo que iba a pasar, hermano. Tú no vas a dar cuentas por tu mamá, tú no vas a dar cuentas por tu papá, si fueron malos, si fueron buenos. Tú cuando llegues adelante de Dios y le digas, es que tuve un papá malo y una mamá mala, el Señor te va a decir, pues tú te convertiste en lo mismo y tuviste la oportunidad de no hacerlo. Nosotros no somos jueces de nadie, nosotros no vamos a dar cuentas de nadie, uno va a dar cuenta de lo que es. ¿No te hablaron la palabra del Señor? Sí. ¿Sabías esto? Sí.
¿Te congregabas? Sí. ¿Tu papá te hablaba? Sí. ¿Te aconsejaba tu mamá? Sí. ¿Y por qué no los honraste? Es que no los podía amar por lo que me hicieron, es que yo no te mandé a amarlos, te mandé a honrarlos. Son dos cosas muy diferentes, hermanos. A su nombre, Proverbios 13:1. Dice la palabra del Señor en Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Conozco jóvenes que han sido sabios y escuchado el consejo de papá y por eso les ha ido bien. Porque el Señor lo que promete lo cumple. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Dice la Escritura, sé sabio. Los jóvenes son sabios cuando escuchan, reciben el consejo de papá, mas el burlador, el que se burla, es que porque ya está ruco, ¿no? Hasta nos dicen así. Ya está viejo, por eso así hablan, papá, ya no es divertido como yo, no está en la onda. O sea, no, hermanos. Nosotros también fuimos delicados para nuestros padres y nosotros muchas veces no escuchamos el consejo y nosotros queremos ahora que a ustedes les vaya bien. ¿Por qué tienen que pasar cosas malas para que luego entendamos nosotros? El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el que se burla, ¿qué dice? No escucha las reprensiones, el regaño, la voz de papá. Proverbios 10:1, atrasito. ¿Ya lo tienen? El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Por ahí está mi hermanita, hace rato la vi, la que pasó a testificar de su hijo que tiene problemas con él de adicción, que le levanta la mano y mi hermanita estaba llorando. El proverbio, ahí está mi hermana. Pregúntenle qué le causa a su hijo, hermanos. Tristeza, hermanos, una lágrima de una madre es tristeza muchas veces. Dice la Escritura, hermanos, el hijo sabio alegra al padre, el hijo que obedece, hermanos, el hijo que teme a Dios, que escucha los consejos. Dice, pero el hijo necio, el que no obedece, el que anda en los consejos de su propio corazón, dice que causa tristeza a la mamá. Amén. Proverbios 17:25. Proverbios 17:25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre, es como si cargara un bulto pesado, hermanos, una carga de, oh, mi hijo no entiende, ya le dije que le iba a ir más y sigue así. Es una carga, hermanos, es pesadumbre de un padre. El hijo, hermanos, necio. Y también, ¿qué dice que es? Amargura a la que lo dio a luz. Si nosotros estamos con esa conducta, hermanos, no creo que hacemos felices a nadie, ¿eh? Ni a los padres, mucho menos a Dios. Y los que son hermanos mayores, hermanos, olvídense que les van a dar un buen ejemplo a sus hermanos. Lo que ustedes hagan es lo que sus hermanos chicos van a seguir haciendo. Hace algunos años mi hermana tuvo alguna, ella es de la cifra del INEGI de legrados espontáneos. Tenía 5 meses y no, o sea, ella tenía problemas de salud porque no era un bebé, era carne que no crecía. Para colmo, hermanos, estaba separada de su esposo, o sea, la dejó embarazada. Y me habla y me voy a internar y ya, gracias a Dios estuvimos ahí, hermanos. Mi hermana estaba mal porque estaba separada, porque le iban a hacer el legrado y tenía un niño como de unos 5 años, no me acuerdo, y su otra hija. Y ya en la camilla, antes de que entrara al quirófano, hermanos, mi hermana se pone a llorar y me dice,
Ay, te encargo a mis hijos, y le digo, o sea, no pienses cosas, le digo, échale ganas, aquí afuera te esperamos. Pero yo estaba con un nudo en la garganta, hermanos, porque era mi hermana. Sale del hospital mi hermana, la voy a dejar a su casa, la reúno con sus hijos y me sienta en la cama y me abraza y me pide perdón, hermanos. Y me dice, perdóname, dice, porque yo como hermana mayor siempre te di malos ejemplos y todo lo que yo hice, lo hiciste tú. Y es cierto, hermanos. ¿Que si influye la conducta del hermano mayor en casa? Sí. Sí, hermano. Aunque usted diga que no, sí. Los chiquitos hacen lo que los grandes ven. Los jóvenes hacen lo que los padres ven. Si usted no trata como vaso frágil a su esposa, no se queje cuando su hijo le dé sus chanclazos a su esposa y usted tenga que arreglar el problema. Si la esposa no se sujeta a su esposo, cuando su nuera le haga lo mismo a su hijo, no se queje, porque nunca llamaron la atención, porque nunca dieron un buen ejemplo. Así es. Y no es la ley del talión, como dicen allá afuera, ni tampoco es el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Es la regla de oro. Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. En Mateo 7, si no me equivoco. Amén. ¿Cuál leímos? Recuérdeme. 17:25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre, tiene que cargar cosas con las que ya no, y amargura de lo que la que lo dio a luz, le borran la sonrisa a mamá. Proverbios 19:26 dice la palabra del Señor. 19:26 el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea ¿qué? Oprobio. Dice el que roba, ¿hablará solo de lo económico, hermanos? El que le roba la paz, la tranquilidad, hermanos. El que le roba la sonrisa y la convierte en amargura. Sí, hermanos, antes nos daba risa nosotros los más viejos, hablo de mí, me quedo con el cambio de las tortillas, ¿no? O compro menos y me compro un dulce, o me voy a las maquinitas, como hacían los adultos en ese tiempo, ¿no, hermanos? Y no sabíamos, yo no sabía esto, hermanos. El hijo, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Imagínate que un día lleguen con tu hijo, con tu hija y te digan, ¿qué crees? Que tu hijo me robó esto. ¿Te vas a sentir orgulloso de tu hijo? ¿O qué crees que tu hijo está detenido porque se robó eso? A mi madre le llegaron a avisar un día que mi hermano de 17 años, está en las estadísticas del INEGI, mi hermano, lo encontraron en el acto asaltando a un taxista con arma blanca junto con otro chavo mayor de edad. Mi hermano tenía 17, ya tenía como 19. ¿Sabe qué le valió que saliera de la cárcel mi hermano y ande ahorita de travieso todavía? Su edad. Pero delante de la autoridad. ¿Tú crees que te va a valer tu edad delante de Dios? Hace un año casi, no menos, medio año, fuimos a unos 15 años y predicó un pastor y me quedé con una frase de la que dijo: los niños, los bebés, de ellos son el reino de los cielos. Así dice la palabra, ¿sí o no, hermanos? Y de los jóvenes, se lo tienen que ganar como los grandes. A los jóvenes, a los adolescentes ya no les pertenece el reino de los cielos. Ahora tienen que arrebatarlo siendo valientes, como dice la Escritura, hermanos. Y es verdad, lo que predicaba ese pastor es verdad.
Tu bebé, tu niño es dueño del reino de los cielos, el Señor Jesús lo dijo, pero no dice lo mismo de los adolescentes. A su nombre. Proverbios 28, 24. Proverbios 28, 24. Dice la palabra del Señor: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. ¿Sabe cuántos anexados hay ahí que para seguirse drogando le llegaron a robar a su mamá en su casa, a su papá? ¿Sabe cuántos? Los papás de aquí saben con cuánto esfuerzo se compran las cosas. Y las mamás, los sacrificios que tienen que hacer por ayudar en ese sentido al papá. Y llegan los hijos y como son adictos y quieren seguirse drogando, hermanos, roban. Y dice la palabra del Señor: el que roba a su padre o a su madre y dice todavía, ay, son mis papás, es mío, también me pertenece, es mi herencia, ¿no? O sea, no pasa nada. ¿Qué dice? Compañero es del hombre destruidor. Y no solo eso, en Proverbios 20, 20, mire lo que dice. Es el último versículo, hermanos. ¿Qué dice Proverbios 20, 20? Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Se lo voy a leer en la nueva versión. A su nombre. Nada más deme un minuto. Quiero, por favor, que se pongan de pie para darle gracias al Señor. Amén. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Mire lo que dice en Proverbios 20, 20 en una nueva traducción. Dice: el que maldice a sus padres morirá antes de tiempo. Pero en Efesios 6, 1 y 2 dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y en Colosenses dice: obedezcan a sus padres porque esto es justo. A ver, luego los jóvenes: no, mi papá sí tiene que ganar mi respeto. No, nadie nos tenemos que ganar nada. Es justo, nos lo merecemos, porque nosotros vivimos para ustedes, para que ustedes sean lo que son el día de hoy. Ahora, quiero terminar, vi un video, no lo quise poner porque dice una grosería. No es una groseriota, ¿no? Pero no me gusta y por eso no lo puse. Jóvenes, antes de que ustedes trajeran esa ropa bien bonita que traen el día de hoy, o que usaran, no sé, un traje de enfermera, de doctor, de ingenieros, licenciados, no sé, de la profesión que tenga, ¿no? Y si no tiene profesión antes, ¿te puedo usar de ejemplo, hermano? Gracias. Antes de que mi hermano trajera esa sudadera bien padre, ¿no? Que está a la moda, y sus pantalones guanguitos, ahora veo que andan ahí a la moda los chavos. Los prefiero ver así que con los pantalones rotos. Mi humilde opinión. Cada quien. Antes de que mi hermano Fernando usara ese saquito, esa camisita así bien padre que se compró, su pantalón de vestir. A ver tus zapatos, hermano. A ver. Son bien padres, son de vestir, de los que me gustan. Los zapatos. Antes, hermano, de que los chavos usaran estos vestidos bonitos, usaron la ropa que papá y mamá les compró, hermanos. ¿Qué usaron? El esfuerzo de papá y mamá para vestirlos. Eso usaron.
Y eso no se les debe de olvidar. Si ustedes no quieren ser parte de esta estadística, hermanos, ¿a quién tienen que obedecer? A papá y a mamá. Si yo no quiero ser un número más, hermanos, tengo que obedecer a papá y a mamá. Y no se nos debe de olvidar, hermanos, que antes de todo lo que fuimos, siempre estuvieron papá y mamá. Ese papá que no oyen, a ese papá que se le han vuelto una pesadumbre, a esa mamá que le han amargado y le han robado su sonrisa con su conducta. Muchas veces, hermanos. Eso es lo que no se nos debe de olvidar. Con todo mi corazón deseo que la palabra de Dios les quede en los corazones, no solo a los chavos, sino también a nosotros, para ser ejemplos a nuestros hijos. Para mí ha sido difícil darles ejemplo a mis hijos, pero con Dios todo ha sido posible. Hay situaciones que yo nunca les he contado, hermanos, que se me hicieron muy difícil poder darles un buen ejemplo a mis hijos. Incluso llegó una situación en la que tuvo que orar y ayunar por mí, fue Abby. Porque yo ya no tenía fuerzas, hermano. Pero ¿sabe qué me alegró el corazón? Que Abby siguió el buen ejemplo que le di. Amén, hermanos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, como siempre, ¿qué te puedo decir, Señor? ¿Cómo agradecerte? ¿Cómo pagarte tanto favor, tanta misericordia para con nosotros, Señor? Desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, Señor, has sido bueno, misericordioso, nunca nos has pagado conforme a nuestros pecados. Gracias porque siempre nos hablas, Señor, porque quieres que tengamos una vida nueva, Señor, una vida mejor, Señor, porque lleguemos a esas calles de oro, ese mar de cristal que nos has prometido. Ayúdanos a esforzarnos y a ser un buen ejemplo para nuestros jóvenes, Señor. Que podamos dejar un buen legado, Señor. Padre, ayuda a nuestros jóvenes, Señor. Yo sé que usted se preocupa por ellos, mi Señor, que por eso les habla, Padre, por eso habla nuestras vidas, Señor, y nos inquieta y nos pone a estudiar, Señor, porque usted los ama y no quiere que se pierdan, Señor. No quiere que se queden, usted quiere que ellos sepan que usted los ama, Señor, y que quiere verlos en el reino de los cielos, Padre. Ayúdelos a pelear, Señor, a ser valientes, Señor, que su nombre nunca sea borrado del libro de la vida, mi Señor. Ayúdenos a nuestros jóvenes, Señor, en este mundo, Señor, en el que estamos, Padre. Se lo ruego en el nombre de Jesús, líbrelos, ayúdelos, líbrelos de tentación, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdelos, Padre, cumpla su propósito en ellos, Señor. Rocíelos con su sangre preciosa en su alma, en su mente, en su corazón, en sus 5 sentidos, para que no venga el enemigo a engañarlos con ideas de género, Señor, con filosofías huecas. Padre, guarde su salida, su entrada, Señor. En sus manos los ponemos, Señor. Gracias, Padre, por su bendita palabra. De usted es toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.